Avanza el tiempo, damas y caballeros, ya son las 7:38 de este miércoles 28 de mayo del año 2025. Recibimos en nuestros estudios a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Vamos a hablar con ella de muchísimos temas de violencia de género, también de este importante proyecto, sobre todo para que la gente sepa que hay una línea de emergencia que pueden recibir ayuda a aquellas mujeres que están siendo maltratadas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta, Yudelki, Qué bueno, me Geraldino, de alegra. esta oportunidad de venir a conversar con ustedes en esta mañana. Un gusto saludarle, de verdad. Muy amable de su parte. Mayra, sigue preocupando mucho la violencia de género en nuestro país y por lo que he visto en las últimas cifras, está aumentando en este año la cantidad de mujeres que fallecen a manos de parejas y exparejas. Y se critica muchas veces la falta de políticas públicas en ese sentido, pero esta es una muestra de que vamos muy encaminados. Pero Yudelki, lo primero es decir que cada vez que yo escucho a un periodista, a una periodista, decir que preocupa la violencia contra las mujeres, es una buena noticia esa preocupación. ¿Por qué? Porque necesitamos una sociedad en su conjunto, y los medios de comunicación son muy importantes, que no sea tolerante a ninguna expresión de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en nuestro país. Necesitamos una sociedad que diga cero tolerancia. Y para eso, de alguna manera, hemos estado trabajando en el Ministerio de la Mujer para que nadie se haga cómplice de la violencia con su silencio, para que la gente denuncie. Desde que llegamos al Ministerio de la Mujer, lanzamos la campaña Vivir sin violencia es posible, que es un llamado a la sociedad a que denuncie los casos de violencia. Yo recuerdo que alguien me decía, eso es delicado, porque frente a denuncia constante se puede entender que lo que está pasando con la violencia, en lugar de ser enfrentada desde la política pública, está aumentando. Y yo le decía, para mí el hecho de que cada vez la gente denuncie más es también un indicador de que las mujeres y las familias están teniendo más confianza en todo el sistema de protección a víctimas, porque que no se denuncie no quiere decir que no existe, quiere decir o que la gente no conoce los servicios o que no tiene confianza en el sistema de protección, y eso es muy malo Ministra, para la sociedad. Entonces ahí, Geraldino, estamos trabajando en promover esa línea de emergencia asterisco 212 que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que procura eso, que no haya silencio. Y más adelante te comentaré la cifra, porque no es cierto que está aumentando la violencia, pero sí es cierto que está aumentando la conciencia en la sociedad de que un solo caso es demasiado y que no podemos quedarnos tranquilos frente a este flagelo. ministra, una de las cosas que más se ha criticado durante mucho tiempo en todos los gobiernos, y quisiera saber si todavía esa práctica existe y si no hay manera de erradicarla. Todavía se dice que cuando una persona o una mujer en este caso pone una denuncia a la policía o en la fiscalía, la citación se la dan a esa persona para que se la lleve a quien él está denunciando. Y yo digo, pero eso es ilógico. Absurdo. Entonces yo pregunto, ¿eso no, ustedes conjuntamente con la Procuraduría no pueden resolver esa parte? No, Geraldino, eso, gracias a Dios, es historia patria en este país. Eso Todavía pasó. hay fiscalías No, barriales que hacen eso. eso pasó, y yo le pido a cualquier persona que le pase esto, que nos llame, que lo denuncie, porque si eso ocurre, usted puede estar seguro que va a haber régimen de consecuencia de parte de la Procuraduría en términos de los procedimientos que tienen instituidos. Una de las primeras medidas que tomó la procuradora Miriam Germán cuando llegó fue prohibir mediante resolución, y eso se divulgó mucho en todo el país, en todo el Ministerio Público, que a una mujer se le entregara una orden de arresto para que fuera detrás de su agresor, y yo diría detrás de su muerte, porque será a eso que se le estaba enviando.
Eso ya no ocurre, puede ocurrir. Pero parece que Pero por yo ignorancia conozco- existe. Puede ocurrir un caso aislado, pero como práctica eso ha sido erradicado. Yo quiero ahí también comentarle que hemos mejorado mucho en términos de asegurar esa protección. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto en el país era por debajo del 50%. Es decir, las mujeres presentaban una denuncia, se le daba una orden de protección o había una orden para detener un agresor que ponía en riesgo constante su vida, que la amenazaba constantemente, y ese cumplimiento de esa orden de arresto estaba por debajo del 50%. ¿Quién tenía que dar cumplimiento a esa orden de arresto? Era la Policía Nacional. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 4 años con la Dirección de Atención a la Violencia de la Policía Nacional, con la de AMBI? El presidente Luis Abinader ha dado un gran apoyo para el fortalecimiento de esa dirección de atención especializada a la violencia de la Policía Nacional. Hoy estamos en un cumplimiento de un 89%, fue la última estadística que vi. Y usted me va a decir, pero ministra, todavía hay una brecha. Sí, todavía hay una brecha que tenemos que cerrar, pero pasar de menos de un 50%, que fue la línea base de la que nosotros partimos en agosto del 2020, a decir que hoy estamos en un 89%, ha habido un avance importante. Y hay una mesa, tanto del Ministerio de la Mujer como de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que trabaja articuladamente todos los días para ver cada uno de los casos. Otra medida que tomó el gobierno del presidente Abinader fue establecer el gabinete para la atención a la violencia. Y en ese gabinete está el Ministerio Público, está la Policía Nacional, pero también está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud Pública, porque la gente va a los hospitales cuando son agredidos, está CONANI y están otras instituciones del gobierno. ¿Por qué tuvimos esta mirada? Que ha sido una mirada del gobierno también de trabajar con gabinetes que articule a todas las instituciones del Estado, que trabajan una política específica para poder dar una respuesta Ministra, más coordinada. Ese gabinete nos permite entonces coordinar y fortalecer a nivel interinstitucional y a nivel intersectorial, ministra, la respuesta. yo estoy seguro que en el tiempo que usted tiene ahí se habrá enterado, porque eso no sale a relucir en los medios de comunicación. Aquí la violencia de género que sale generalmente es la de los sectores populares. Es así, ¿verdad? Pero la de clase media y media alta y alta, esa no se ve. ¿Y en qué proporción usted se ha podido dar cuenta que existe esa? Sorprendentemente, Geraldino, es un fenómeno que nosotros venimos analizando y Se observando. resuelve como en el No crea. Lo que está ocurriendo en una casa de acogida, por ejemplo, usted dirá, ¿y eso es posible? Mire, Geraldino, periodistas, médicas, abogadas, enfermeras, son constantes en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque usted tiene toda la razón. La violencia en nuestro país se produce a todos los niveles y muchas personas también de clase media, clase alta, que no quieren que se sepa su caso por no enfrentar el cuestionamiento de una sociedad que todavía sigue siendo tolerante y que todavía sigue justificando la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Yo voy mucho a los refugios que tiene el Ministerio de la Mujer, las casas de acogida, que cuando llegamos al gobierno habían 3. ¿Cuántas hay ahora? 3 casas en 17 años que tenía la ley. Hoy tenemos 18 y la hemos abierto. ¿En todo el país? Sí, y hemos priorizado aquellas provincias donde pero los si índices usted de lo ve en violencia la práctica, son más ministra, altos. eso no es un triunfo, es No, todo lo contrario. no, es una- Porque en la medida que crecen la casa de acogida es porque hay más violencia. No, Geraldino, es por una conciencia y una responsabilidad desde la política pública. Primero, de reconocer que el flagelo existe. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece que es lo más importante, es que si existe el problema, el Estado tiene que tener mecanismos para proteger las víctimas. Mire, yo quisiera que al terminar este mandato, este segundo mandato, el presidente Luis Abinader, nosotros cumplamos con lo que estableció esa ley, que
que ya tiene 21 años. Cuando llegamos al gobierno tenía unos 17, pero ya hoy tiene 21 años. La ley que instituye la casa de acogida manda a que en cada provincia del país haya al menos un refugio. Y usted sabe lo que yo quiero, que ese refugio esté ahí, pero que las mujeres no tengan que ir. Que no tengan que ir porque erradicamos la violencia. Ahora, si ocurre un solo caso, que ella sepa que estamos ahí, que estamos en capacidad de darle una atención integral y una atención de calidad, porque a eso es que tiene que aspirar la sociedad. O sea, todos los servicios de protección hay que ampliarlos y Ministra, hay que ¿Cuántas mujeres y Ministra, niños están ahora en casas de acogida? yo te quiero dar el dato de los últimos 4 años. En los últimos 4 años nosotros hemos atendido en esos refugios alrededor de 8,000 mujeres con sus hijos e hijas. Si tú me preguntas, ¿cuántas personas usted tiene hoy, ministra, en esos refugios, en esas casas que están en todo el país? Tenemos unas 56, fue el dato que recibí anoche en las diferentes Ministra, casas. pero hay una... Entonces, no veamos la política del Estado y los servicios como un fracaso, sino como un reconocimiento y una responsabilidad, Ministra, de que tenemos que atender a las víctimas. Hay un aspecto que es concomitantemente contradictorio. Mientras más subsidios sociales y más programas de subsidios sociales usted da, es porque hay más pobreza. Y mientras más casas de acogida y más mujeres se refugian en casas de acogida, es porque hay más violencia. Entonces, digamos que si invertimos más en salud es porque hay más problemas de salud. Sí. No, es porque hay que dar garantía de un derecho fundamental como lo es la salud. Mire, Geraldino, todavía la inversión social de nuestro país para la inclusión y el combate a la pobreza todavía sigue siendo insuficiente. Y es insuficiente porque el presupuesto público en nuestro país no da para cubrir de manera efectiva como se requiere todas las necesidades que tiene la población. Cuando usted va a un país donde de renta media o de renta alta, usted se encuentra con que si una persona pierde el empleo, hay un subsidio para una vivienda, pero no es para una vivienda precaria, es para una vivienda digna. Hay un cosa de desempleo. Si usted pierde su empleo, usted tiene un subsidio del Estado que va incluso hasta el 80% de lo que es su salario en ese momento y va disminuyendo conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, los subsidios en los demás países que tienen un nivel de renta alta, estamos hablando de una protección que le garantiza a esa persona dignidad. Nosotros todavía tenemos unos apoyos limitados en materia de política social a la población, producto de lo limitado que es también el presupuesto público en nuestro país. Entonces, todo lo que sea protección social para la población más vulnerable, siempre tendremos que apoyarlo y siempre tendremos que pedir que haya cada vez más protección a esa población, porque eso es lo que nos va a garantizar que salgamos de la pobreza. Obviamente que usted me va a decir lo otro. No, lo que necesitamos es más empleo y yo estoy de acuerdo con esto y estamos trabajando para eso. Y un aspecto, eficientización del gasto. Exacto, y capacitar a esa población para que pueda salir de esos programas de subsidio e incorporarse al mercado laboral, porque eso es lo que termina transformándole la vida, pero tienen que haber programas para capacitarla y para ayudarla a salir del círculo de la pobreza. Entonces, atender a los pobres es ser un Estado socialmente responsable. Es un Estado también humano que cada vez debemos proteger más. Obviamente, y ustedes saben que esa es la visión del presidente Luis Abinader, que el combate a la pobreza implica una serie de políticas donde sobre todo se priorice el fomento del empleo, la capacitación técnico-laboral de la población para que pueda Ministra, ser no se me va a ir productiva. sin yo preguntarle qué opinión tiene sobre la creación del Ministerio Del hombre. ¿Y usted Si siempre se ha abogado por el Ministerio de la Familia y que no haya duplicidad. ¿Y usted por qué se ríe, Geraldino? No, porque yo le estoy preguntando porque ya otra gente han dado sus opiniones. Yo le voy a decir en términos general lo siguiente. Yo pienso que en la sociedad dominicana hay mucho desconocimiento de los roles de la institución. Por eso incluso puedo entender muchos planteamientos
de personas incluso informadas, bien formadas, que cuestionan la existencia de un mecanismo de la institucionalidad política o de la institucionalidad gubernamental para la igualdad. Yo digo, bueno, esas opiniones se centran en el hecho de desconocer los niveles de desigualdad que hay en la sociedad y que frente a esos niveles de desigualdad el Estado necesita una institucionalidad. Cuando alguien te dice, si hay un ministerio de la mujer, tiene que existir un ministerio del hombre, es porque no están reconociendo o conociendo que en este país la pobreza, por ejemplo, tiene rostro de mujer y que por lo tanto se necesita una institución para que asegure que en el centro de las políticas públicas vamos a priorizar las mujeres. Es no reconocer que hay una brecha salarial en el país. La violencia económica es muy marcada. Que va desde entre el 18 y el 20% y que entonces se necesita fomentar políticas públicas. Que hay que fomentar la autonomía económica de las mujeres para asegurar que puedan aprovechar las oportunidades y para asegurar su desarrollo. Es no reconocer que hay una brecha política alta en la República Dominicana, que las mujeres, a pesar de estar mucho más preparadas, cada vez más, de ocupar alrededor del 67% en las aulas, cuando vamos al Congreso tenemos un 36% en la Cámara de Diputados, un 12% en el Senado, pero que cuando vamos al gabinete de gobierno hay una brecha muy importante también. Cuando vamos a la justicia, vemos también cómo a nivel de las altas cortes, cuando vamos a los burós de las empresas, es decir... Ministra, no me respondió la pregunta. Nosotros tenemos una brecha. Sí, la respuesta es, Geraldino, concretamente, que el establecer institucionalidad para garantizar los derechos de las personas, porque para eso son las instituciones. Aquí hay Ministerio Público porque hay que dar servicios de salud. Hay Ministerio de Educación porque ese es un derecho fundamental que hay que garantizarlo. Hay Ministerio de Agricultura por lo que implica la agricultura para garantizar la sostenibilidad alimentaria. Hay Ministerio, por ejemplo, de Deporte porque hay que fomentar. Pero es factible ese Ministerio del Hombre en este país. No, porque los hombres no están en la República Dominicana en condiciones de desigualdad. Es todo lo contrario. Están en términos de derechos con posiciones de privilegio. ¿Usted cree que se lo garantiza de alguna manera la institucionalidad que se tiene en el país y lo garantiza también una cultura que hay que cambiar, que ha puesto al hombre siempre en posiciones de privilegio frente a la mujer? Ministra, entonces no se necesita en la República Dominicana un ministerio para los derechos de los hombres que están allá arriba frente a lo de las mujeres que están abajo. Ministra, ¿hay que hacer alguna modificación? ¿Usted ha visto la necesidad de hacer algún cambio o modificación dentro de la ley de violencia intrafamiliar? Por supuesto, Geraldino. Como por ejemplo, prioridad. Pero Geraldino, no queda un minuto. En diciembre del 2022, el presidente Luis Abinader envió al Congreso Nacional el proyecto de ley integral de violencia. En la República Dominicana el feminicidio no está tipificado. La violencia digital que está presente contra las mujeres y la violencia política tiene una tipificación leve, la política ahora en la nueva ley electoral, pero necesitamos una ley mucho más robusta. La República Dominicana en ese marco jurídico para atender la violencia de género está muy atrás. Y el Congreso tiene más de 2 años con un proyecto de ley integral que lo envió el Poder Ejecutivo y que siempre aprovecho la oportunidad para invitar a la legisladora y a los legisladores a dotar a la República Dominicana de una ley integral de violencia que dé respuesta a ese flagelo en correspondencia con el daño que implica para la sociedad. Y que no siga engavetado. Mayra Jiménez, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muy amable de su parte. Siempre. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, señores, con esto terminamos en el día de hoy, así es que muchísimas gracias a ustedes.